Bienvenidos. FEBIC-LAC Encuentros. Una manera de vincularnos y relacionarnos, al menos de manera virtual, con los miembros de FEBIC-LAC y con los muchos que están interesados en la Sagrada Escritura y su repercusión en nuestra vida. Por medio de FEBIC-LAC Encuentros, buscamos percibir de qué manera la Sagrada Escritura empapa todas las realidades de nuestro cotidiano vivir, de ahí los diferentes temas con las diferentes experiencias que hemos presentado. Pero los 6 encuentros previos podemos considerar como preparación para el encuentro de hoy. Pues esta vez los coordinadores zonales y yo, juntamente con Rubén Darío, les presentaremos el ameno diálogo que tuvimos con Monseñor Jorge Lozano, secretario general del CELAM, que nos ayuda a contextualizar en su justa medida la asamblea eclesial que realizará la Iglesia en América Latina y el Caribe. Esto nos ayudará a percibir el momento del todo especial que hoy vive la Iglesia latinoamericana y el Caribe. Es un tiempo de Dios en el hoy que nos toca vivir. Por eso, les invito a gozar y a disfrutar de este diálogo con Monseñor Lozano. Buenas tardes a todos, gracias querida gente que nos acompaña en estos encuentros FEBIC-LAC que estamos grabando todas las semanas desde hace un mes y medio. Hoy con una participación especial y le agradecemos a Monseñor Jorge Lozano, secretario general del CELAM. Como él dice, comenzó a mitad de camino de este mandato nuevo que tienen, pero se ha metido con toda esta perspectiva que es la Asamblea Eclesial, que es el motivo principal de este encuentro. Jesús Antonio, ¿no? Nos encontramos con él para hablar de esa asamblea y las perspectivas que tenemos de la FEBIC. ¿Cómo te va, Jesús? ¿Cómo estás? Sí, muy bien, súper contento. Creo que tenerle a Monseñor Lozano entre nosotros implica retomar unos vínculos ya que tienen más de 30 años entre la FEBIC-LAC y el CELAM, que estamos trabajando dentro del mismo ámbito bíblico, que es lo específico nuestro, y del CELAM, uno de los campos que tiene, donde tenemos objetivos comunes. Por eso ahora que estamos vísperas de iniciar, o ya estamos en plena preparación de esta asamblea eclesial que se va a realizar aquí en México, creo que la presencia de Monseñor Lozano puede ser un estímulo para toda la federación para implicarnos en esto que yo creo que es como un legado que el Papa Francisco está dejando a la Iglesia latinoamericana, donde está proponiendo una manera nueva de relacionarnos entre nuestros pastores y toda la Iglesia. Por eso, gracias Monseñor Lozano por estar en medio de nosotros. Eso, Monseñor Jorge, entonces gracias por estar, como te hemos dado la bienvenida, tus palabras, tu bienvenida, y después te queremos escuchar, ¿no?, sobre esta asamblea novedad eclesial que estamos haciendo en América Latina. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es una alegría poder encontrarnos en un espacio fraterno de construcción juntas en un continente en el cual vamos compartiendo esta historia tan cargada, tan rica, que se hace parte de la historia de la salvación, y además invitado para hablar de algo que me gusta mucho, que es la asamblea eclesial. Así que una alegría poder
compartir este rato con ustedes. Una asamblea eclesial tiene en nuestro continente algo de novedad y algo de continuidad. Me parece que es muy importante que nos miremos como iglesia en el continente con una originalidad respecto de otros continentes. América Latina está marcada por una rica tradición sinodal. Pensemos en lo que han sido los concilios provinciales, los sínodos, tanto de los primeros siglos de la evangelización como hasta en el siglo XIX, lo que han implicado también como trayectoria las conferencias generales del episcopado de América Latina y el Caribe, que cada 10, 15 años se fueron celebrando, la última en Aparecida, y que han ido dando un encuentro o una luz significativa en el caminar de la iglesia. Las asambleas como Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, no han sido acontecimientos copiados o reeditados en otros lugares del mundo, han sido parte de una originalidad nuestra. Tal vez algo semejante podríamos decir que intentó o realizó Juan Pablo II en los años previos al jubileo del 2000, donde él convocó sínodos continentales. Pero fue una experiencia única, puntual en el tiempo. Teniendo en cuenta esta trayectoria, entonces es que tenemos que entender esta asamblea eclesial no como algo que emerge espontáneamente o por motivo del azar, sino que tiene que ver con nuestra identidad de iglesia en América Latina y el Caribe. Un contexto más cercano. Los obispos de América Latina y el Caribe, en asamblea en mayo del 2019, deciden solicitarle al Papa Francisco la posibilidad de convocar una sexta conferencia general. Cuando se encuentra con el Papa, les dice que, bueno, que de Aparecida todavía hay mucho por poner en marcha y que más bien en lugar de una conferencia general de obispos, pensaran en algún encuentro del pueblo de Dios, en algún tipo de encuentro que ayude a recuperar, a hacer memoria del evento de Aparecida y ver cómo iluminar los desafíos nuevos. Así es que va surgiendo esta idea de hacer esta asamblea eclesial. Podría decir como una nota es que es fruto también de un discernimiento junto con el Papa de cuál es el mejor camino que hoy puede recorrer la iglesia en el continente. Y que esta propuesta entonces, por compararla con Aparecida, es una propuesta que abarca a otros miembros del pueblo de Dios. Cierto es que en Aparecida prácticamente la mitad de los que participaron eran asesores o peritos. Había 150 obispos y cerca de 150 invitados especiales, peritos, que formaban parte también del trabajo en los grupos. Pero en esta oportunidad, como asambleístas, van a ser diversas vocaciones y miembros del pueblo de Dios. La idea es que de cada país pueda haber algunos obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, jóvenes, algunos también que viven en las periferias existenciales. Entonces, la participación ya desde el vamos es una participación no como una conferencia episcopal, sino como una asamblea eclesial, por eso el nombre. El lema que nos está motivando es todos somos discípulos misioneros en salida, recogiendo de Evangelii Gaudium, de las orientaciones del Papa, esta insistencia en el bautismo como lo que nos hace miembros de un mismo pueblo y discipulado y misión como las dinámicas más insistidas en
en el documento de Aparecida. Y la idea es que, bueno, tengamos algunas etapas en este tiempo, hasta julio y agosto inclusive, un tiempo dedicado a la escucha, donde las distintas comunidades, capillas, parroquias, instituciones educativas pueden hacer llegar, o movimientos apostólicos, hacer llegar sus aportes en la página de la asamblea, que es asambleaeclesial.lat, L-A-T, y allí están los diversos caminos para poder hacer llegar su parecer. Conversábamos con ustedes también de cuál sería el camino para que FEVILAC pudiera también participar de esta asamblea. Claro. Y yo pienso en dos momentos o dos estilos. Uno es alentando a aquellas comunidades que ustedes están en vínculo de animación a que participen del proceso, a que no se queden afuera. Y lo otro es que ustedes como institución puedan también hacer llegar su parecer con el mismo formato que está para poder hacer sus aportes. Y a su vez también en el mes de junio y julio va a haber foros temáticos. Algunos de estos foros los vamos a promover nosotros desde el CELAM, pero está abierto a que haya otros foros promovidos por organismos y organizaciones que quieran hacer algún aporte en particular. Entonces, qué bueno sería que ustedes, como FEVIC-LAC, pudieran convocar un foro sobre la animación bíblica de la pastoral, o sobre la Lectio Divina, o sobre distintos modos de lectura de la palabra de Dios, o sobre lo que ustedes vean que falta en el material, porque el material que nosotros elaboramos es más para suscitar el diálogo, y les diría que somos conscientes de que es un material incompleto. Entonces necesitamos de estos otros aportes. Qué bueno estos procesos que estás mencionando, Monseñor Jorge. No sé si te interrumpo en tu presentación, pero quería preguntarte, esta etapa primero es de escucha, después, ¿cuáles son las otras etapas que hay? Después de la etapa de la escucha, que concluye en agosto, viene un tiempo de discernimiento sobre los aportes. Ese discernimiento tiene como dos etapas o niveles. Un nivel de lo que llaman de inteligencia artificial, de los Big Data, donde se analizan cuáles son las palabras más repetidas, los conceptos en los que más se insiste. Podríamos decir un análisis cuantitativo de los aportes, que eso se hace de forma electrónica. Y otro tipo de análisis que es de lectura de los aportes para percibir, bueno, ustedes saben, justamente el lenguaje bíblico nos entrena en ese camino. La hermenéutica, claro, como lo que se dice en 4 o 5 palabras expresa mucho más que 4 o 5 palabras, ¿no? Entonces la idea es que en esa etapa de discernimiento puede haber una lectura, nos distribuiremos en muchos grupos de trabajo, todo el material, para ir viendo más los acentos que un análisis cuantitativo no nos puede dar. Claro. Haciendo esos dos elementos, esos dos pasos, la idea es que podamos conformar entre septiembre y octubre ese análisis y la elaboración de un documento de trabajo. Ese documento de trabajo va a ser el que se utilice para ser tratado durante la asamblea, que puntualmente se va a celebrar entre el 21 y el 28 de noviembre, con una sede presidencial, por llamarlo así, en México, y con sedes
en cada conferencia episcopal y en otros lugares. Teniendo en cuenta la situación de salud tan delicada, no podemos pensar en un encuentro masivo o en un encuentro que implique muchos viajes, traslados. Entonces habrá sedes virtuales en cada país y en algunos organismos, como para que quienes sean delegados a la asamblea puedan ir participando durante esos días. Se puede decir que entonces que es un mix presencial y virtual, algo así, ¿no? Sí, incluso los virtuales se pueden multiplicar. Por ejemplo, si en una conferencia episcopal hay 20 delegados, por decir algo, o 25, se podrían encontrar esos 20 en un mismo lugar. Pero a su vez, los que son laicos estar en vínculo con aquellos a los que representan y decir, bueno, nos están consultando acerca de estas 3 orientaciones, cuáles les parece que es de mayor peso, o los sacerdotes vincularse con otros curas y decir, miren, y ir haciendo como también foros simultáneos que permitan la participación de otros, aunque los asambleístas tienen que ser, por decirlo de algún modo, en el buen sentido, acotados. Claro, porque la idea no es que sea un encuentro solamente para reflexionar o tratar temas, sino que se puedan decidir y votar opciones. Tal cual. Jesús Antonio, contabas que estuviste viendo algún material sobre esto de la asamblea, ¿cómo es? Eclesial.lat, ¿no? Sí, asambleaeclesial.lat. ¿Estuviste viendo material en otros sitios? Yo estoy fascinado con todo esto y definitivamente creo que esto viene a ser como una repetición de lo que hizo Juan 23 cuando convocó el concilio, con esta novedad que se está pidiendo, o la Iglesia está pidiendo al pueblo de Dios implicarse y participar siendo protagonistas del pensar esa Iglesia en este siglo XXI. Yo creo que hechos como esos son, si existieron, fueron absolutamente puntuales. En cambio, uno ve con esta invitación amplia que se hace, como la que nos está haciendo Monseñor Lozano, yo creo que eso entusiasma, porque eso que tanto se critica a veces de que nos llegan los documentos y no hay participación, ahora creo que no hay pretexto para uno decir eso, porque se nos está pidiendo esa participación para escucharnos. A mí me llamó muchísimo la atención el saludo que hizo el Papa Francisco, donde él habló que una asamblea eclesial es una reunión del pueblo de Dios, y yo tengo mi tesis por ahí. Yo creo que a mí me da la impresión que el Papa Francisco está predicando unos retiros, unos ejercicios espirituales ignacianos a la humanidad. Porque si miramos, por ejemplo, con su primera encíclica Evangelii Gaudium, primera semana de los ejercicios, Laudato Si, segunda semana, el proyecto, tercera semana, querida Amazonía, con esto que el Papa habla de esos sueños que él tiene, ¿verdad? Del sueño social, de luchar por los derechos de los más pobres, el sueño cultural de valorizar la belleza humana, el sueño ecológico, donde nos invita a cuidar toda nuestra naturaleza, y un sueño eclesial donde él invita a implicarnos todas las comunidades. Y ahí el Papa, en ese saludo que hizo el 24 de enero, hablaba de que esta asamblea eclesial debía hacerse junto al pueblo de Dios, y no de élite,
y lo repite varias veces, porque él dice que una élite puede transmitirse ideologías y para que vean que da la impresión que es una predicación de ejercicios, dice, bueno, esto solo va a ser posible si rezamos todos. Entonces, a mí me da la impresión de que esta asamblea plenaria va a ser como esos propósitos que nos hacen hacer después de las 4 semanas, bueno, a ver qué quedó. Esa es la impresión que a mí me da y me sorprende y de manera muy positiva cómo la Iglesia se adecua al momento histórico que nos toca hacer, aprovechando todas las redes sociales para implicar y participar. Una experiencia nueva, definitivamente, ¿no, Monseñor Jorge? Es lo que vos sentís, lo sabías de antes, lo viste ahora. Sí, y también yo agregaría el contexto universal, porque yo mencioné el contexto nuestro continental, pero esto se da también en un contexto, como nos enteramos hace poquitos días, de un proceso sinodal para la Iglesia en todo el mundo a la que el Papa nos convoca, lo cual es muy novedoso porque en los sínodos anteriores las consultas llegaban a las diócesis, se hacían, el obispo las elevaba, las mandaba a la conferencia episcopal, pero eran más bien consultas, les diría, al menos por lo que ha sido mi experiencia como obispo ante estas consultas, en las cuales hasta nos costaba que la gente quisiera participar. Y cuando había un sínodo, yo me reunía con el Consejo Presbiteral, la respuesta era, uy, otra vez tenemos que aportar, responder preguntas. Y este sentido, bueno, pero nos están consultando para tomar decisiones. Bueno, esto ahora el Papa lo ha como formalizado en esta convocatoria a reflexiones y encuentros sinodales a nivel diocesano o de otras organizaciones o instancias eclesiales, nacionales, continentales y llegar en el 2023 a Roma. Así que me parece que esto también nos da un marco de iglesia a nivel universal que nos muestra una puesta en marcha de la eclesiología del pueblo de Dios, una puesta en acto, no solo una reflexión teológica, sino una praxis pastoral que lo refleje. Tal cual. Sí, una eclesiología que nace en el Vaticano II, justamente, que es el pueblo de Dios, ¿no? Uh-huh. Tenemos experiencia que vamos a preguntarle a Jaime también de lo que está pasando en Chile y lo que vive y experimenta día a día Eric en Centroamérica, Rebeca en Venezuela. Mientras integró William. ¿Cómo te va, padre William? ¿Cómo estás? Saludás un poquito de las Antillas y Caribe. Estás muteado, no te podemos escuchar, William. Buenas tardes. Acabo de terminar otra reunión. Estamos en proceso eclesial. Sí. En esta búsqueda de esta comunión, nos contaba Jaime que en Chile también, ¿no? Estás muteado, Jaime. Que no escuché, perdona. Digo que la iglesia chilena empezaron también un proceso eclesial similar a esto, muy parecido, entroncándose con la asamblea eclesial. ¿Qué es lo que tenés conocimiento vos? Sí, bueno, estamos participando las áreas pastorales de la conferencia episcopal y haciendo un diálogo, porque la conferencia episcopal de Chile también ha iniciado un proceso de asamblea eclesial de la Iglesia de Chile, ¿no? Un poco recogiendo todo el proceso histórico que nos ha tocado vivir en los últimos años y con esta mirada de necesidad de renovación y de escuchar mucho al pueblo de Dios, que es algo que en algunas cartas o documentos que el Papa ha mandado a la Iglesia de Chile ha hecho mucho énfasis. Entonces, a raíz de eso, lo que hemos ido dialogando es que la primera etapa también se entronca con lo de la Asamblea Eclesial,
del CELAC, ¿no es cierto?, donde va a permitir que ese mismo proceso de escucha, de ir leyendo lo que las comunidades o el pueblo de Dios está reflexionando y va respondiendo, va a servir también como base para el proceso que se va a seguir acá en Chile, porque la asamblea nuestra en Chile va a ser para el próximo año. Entonces, todo este primer año es un año de consulta y todo eso. Pero yo creo que una de las cosas más significativas, que era la que yo comentaba en delante, que no es solo saber que está esta asamblea que se nos viene encima, que el tiempo pasa rápido, es esta posibilidad de la participación, ¿no?, de escuchar voces. Acá en Chile yo he visto, creo que también en otros países, como los mismos movimientos laicales y las conferencias de religiosos, ¿no es cierto?, están haciendo encuentros para ir haciendo lectura de la realidad primero, ¿no?, como primera situación de la realidad social, económica, política, pero también la realidad eclesial. Entonces, creo que el poder recoger todo eso, y creo que en los documentos va a salir reflejado, ¿no?, lo que está pasando en América Latina, va a ser muy interesante lo que la Iglesia después pueda aportar a lo que está viviendo el pueblo latinoamericano y caribeño, ¿no?, concretamente. Creo que eso, y eso hace fuerza con el mismo lema, ¿no?, como esta iglesia en salida, porque hoy más que nunca necesitamos que la iglesia recupere una voz profética en medio de la realidad que estamos viviendo. Oye, escuchar a todo el pueblo de Dios es un desafío grande, ¿no? Pero lo está asumiendo todo el CELAC, toda la iglesia, porque no es solamente el Consejo Latinoamericano, sino cada diócesis y cada parroquia. Me interesaba, Rebeca, si tenés algún comentario, porque vos vivís en Venezuela, pero estás con los países andinos, y la parte bíblica en el continente, ¿cómo la has visto vos, que tenés varios años de vista y conocés? Bueno, mira, desde que estoy metida en la coordinación, yo he visto que el trabajo ha sido permanente, continuo, innovador, incluso novedoso, porque cada día se suman experiencias nuevas, y en nuestros países la gente se las ha arreglado para tratar de evangelizar y llegarle a la gente a pesar de todas las dificultades que tenemos, ¿no? Y en cuanto a las conferencias episcopales, yo no puedo hablar más que de la mía, ¿no?, que ha sido una conferencia que se ha puesto muy de parte del pueblo. Es más, ahorita que está tan desacreditado la parte política, la institución que merece un poco más de respeto hoy por hoy en las encuestas es precisamente la Iglesia Católica, ¿no? Hemos tenido la suerte también de que se nos hizo beato un médico, el doctor José Gregorio Hernández, que bueno, desde que murió prácticamente ya era santo en el sentir del pueblo, pero el proceso de beatificación y de reconocerlo como tal duró muchísimo tiempo, y eso causó tal expectativa en la gente y tanta alegría cuando por fin se logró. Y bueno, la iglesia conjuntamente con eso ha logrado como favorecer, si se quiere, un repunte de espiritualidad en nuestra gente. Entonces, ya países como Colombia, Ecuador, Perú, yo veo que ellos de por sí tienen una vivencia evangelizadora hasta más viva que la nuestra, porque nosotros con el problema político muchas cosas se han empañado, ¿no? Pero estamos conscientes que la realidad que nos arropa es un verdadero desafío eclesial. La lucha por los derechos de los pobres, tratar de preservar el patrimonio cultural, proclamar al resucitado con el rostro variopinto del indio, del negro y del europeo, que eso es lo que somos, una mezcla. Entonces, el asunto es tratar de buscar la belleza de la creación, si se quiere, en cada persona, en cada momento de la existencia, porque hoy hay muchísimo, pero muchísima hambre de la palabra. A mí lo único que me preocupa en los sínodos, me preocupa muchas veces hasta en los congresos en los que he participado, es que se hace como un análisis muy fidedigno de la realidad, pero a la hora de buscar soluciones, como que nos quedamos un poquito como en pañales, ¿no? Y entonces no nos quedamos más que con el análisis. Yo espero que con las necesidades
que la situación está creando, nos empujemos pues a ser profetas y profetizas en este momento que tan necesitada nuestra América de ello, ¿no? Sobre todo porque somos el continente mayoritariamente católico, pero también mayoritariamente pobre. ¿Cómo compaginar eso con la defensa de la Amazonia, de nuestros recursos, de nuestros bosques? Eso verdaderamente es un gran desafío. El que uno pueda, aunque sea poner un granito de arena para que ese proceso sea una realidad y hacerlo comunitariamente desde nuestra iglesia, yo pienso que es un camino que nos queda por andar. Me imagino, señor Jorge, que entre las cosas que te ha tocado escuchar y participar en todo este tiempo, habrás notado la expectativa que generó, ¿no?, en las comunidades, y dentro de las expectativas algunas que serán muy voladas y otras que piden realidad, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia hasta el momento? Yo lo que he percibido es un gran entusiasmo por la originalidad de una asamblea eclesial a nivel continental. En muchas diócesis, bueno, yo de lo que conozco un poco más de la Argentina, prácticamente la mitad estamos en un proceso o de asamblea o de sínodo, pero algo a nivel continental es realmente asombroso. Y creo que eso es algo que llama la atención y entusiasma. Pero por otro lado, también hay gente y comunidades a las que les cuesta más arrancar. Yo a veces me siento como en una especie de tensión, por un lado de tener que decirle a los que van más rápido, esperen un poquito, vamos más despacio, y a otros que me resulta como hacer la fuerza de empujar un elefante que no se mueve. No arranca, no arranca. Claro, que es lo que nos pasa en todas las iniciativas pastorales en general, que tenemos gente más entusiasta y otros que miran con un poco más de escepticismo, a veces marcados por alguna historia de conflicto, entendible, objetiva, pero bueno, yo percibo que el tono general es de adhesión. Incluso algo muy bueno es que prácticamente ya las 22 conferencias episcopales del continente ya tienen su equipo animador de la asamblea. A poco de haberse invitado y convocado, ya prácticamente el 60% de las conferencias episcopales había conformado su equipo, las otras lo fueron completando después. Así que yo percibo que hay una linda adhesión y también preguntas que todavía no tenemos las respuestas. Por ejemplo, bueno, ¿quiénes van a ser asambleístas? ¿Cuántos de cada país? ¿Cuántos obispos, cuántos laicos, cuántos sacerdotes, religiosas? Bueno, estamos trabajando en elaborar esto, ¿no? Así que yo noto eso como un entusiasmo, así como tono y el deseo de poder avanzar. Y esto que señalaba Rebeca, de que no quede simplemente en un análisis de la realidad, sino que podamos también tener orientaciones y acciones en las cuales podamos acordar. Puede ser que el motivo del arranque puede ser por letargo, por conflicto, como decís vos, pero también por realidades muy particulares que quizás sean difíciles, ¿no? Eric, que vivís ahí en la zona de Centroamérica, mencionabas algo de lo que son los problemas migrantes, las culturas aborígenes, el problema del trabajo, de la comida, de los frutos cultivados allí en la zona, ¿no? Vos venís con una experiencia muy concreta, Eric. Contanos un poquito y comentarnos la parte bíblica en tu zona. Bueno, primero me agrada saber que desde arriba, en este caso desde la jerarquía de la iglesia, de las autoridades están preocupadas por escuchar al pueblo. Eso es de arranque importante porque el pueblo tiene que sentirse acompañado. Saber que hay un deseo de acompañar
Yo lo digo porque en la zona, cuando a mí me tocó trabajar en México, la gente me decía, padre, usted no se preocupe de la comida, usted preocúpese de darme buena formación bíblica teológica. Ahora que estoy en el campo, estamos trabajando en sembrar comida para los siguientes 5 años. Y entonces la gente me pide también lo mismo, que tengamos buena formación. Yo lo que quería decir era unas cositas ahí importantes. A través del Papa Francisco se está impulsando el tema de la sinodalidad. La mejor palabra es la palabra brasileña que utilizan en caminada. Entonces, ese tema de caminada suena más sinodal que la misma palabra sinodalidad. El otro tema que a mí me agrada, pues, es el hecho de que se pueden escuchar otras voces. Se hace ese esfuerzo. Como bien señala don Jorge, hay comunidades que tienen diferentes velocidades. Pero ese es el cristianismo, aprender a acompañar las distintas velocidades. Entonces, eso es algo muy importante. El otro, el método que están utilizando es el método que se ha estado trabajando en nuestro continente. Nada más que la experiencia nos ha dado como iglesia ver el análisis de la realidad, tratar de hacerlo de manera profética y esperanzadora, no profética desalentadora, porque uno puede hacer un análisis de la realidad y ya no quiere trabajar más. Entonces, ahí es donde está los sueños de nuestro pueblo, de ver cómo construimos eso desde un análisis esperanzador. Eso es importante. Los pobres siempre han vivido en pandemia. Eso es una cosa que... Pero saber el pueblo sufrido, el pueblo resistente, saber que cuenta con un aliado que quiera acompañar sus procesos y su lucha desde la humildad, desde el lavatorio de los pies, ese es un aliciente muy importante. Y yo creo que lo que estamos aquí, usted, don Jorge, y todos los hermanos y hermanas que estamos aquí, deseamos acompañar ese proceso de escucha, ese proceso de discernir juntos, porque no es fácil discernir. Ahorita vengo de una reunión sobre el tema del racismo, y no es fácil discernir en nuestros centros de formación presbiteral que también hay racismo. Entonces nos toca hacer un autoexamen, pero yo creo que esa disposición y esa alegría en muchos de nuestros hermanos y hermanas que creen en este proyecto nos ayuda, que uno va a encontrar resistencia a esto. Bueno, nuestro Señor Jesús sufrió resistencia, pero apunta esto bien, y con la ayuda de la providencia vamos a ir dando pasitos a pasitos. Lo digo porque estoy en 3 grupos de distintos. Uno es de comunidades de base continental y trabajan juiciosamente todos los martes este tema. Hay otro grupo en el que estoy, que es de teólogos del continente, también están trabajando este tema, y llama la atención que las pequeñas bases que tenemos en todo el continente se están tomando muy en serio esto. Que hace una semana un padre agustino me decía, oye Eric, tenemos que hacer un sínodo acá con las comunidades para trabajar esto. Pero bueno, vamos arrancando bien, y siempre, bueno, de la mano del buen Dios. De las situaciones muy distintas de América Latina, una tiene que ver con la raza, la cultura, la piel, como se dice también, pero también la geografía. William está en las Antillas, el Caribe, ese mundo tan distinto también, ¿no? Porque no es el continente, porque los idiomas son tan variados ahí, William, ¿no? El francés, el inglés, el neerlandés. Francés. Y algunos otros, pues, dialectos, ¿no? ¿Qué dialectos? Pero ¿Cómo lo viven desde aquí, William, este proceso de asamblea continental en el cual están invitados también ustedes? ¿Qué percepción tenés? ¿Qué esperanzas? ¿Cómo es la Biblia metida en este proceso? Bueno, como ha dicho Rebeca, pues estoy muy contento que los obispos del Caribe y de América Latina van a concentrar en los pobres y en la ecología, ¿no? Porque son temas que tocan a la gente del Caribe y a la América Latina.
Eric ha mencionado, por ejemplo, el racismo. El racismo es un tema que para nosotros es muy importante en la región. Para dar a la gente que somos una raíz humana, somos todos hermanos y hermanas del Señor, de Dios, y no debe tener diferencia entre raíces, entre negros o blancos o diferentes culturas, ¿no? Como ha dicho Rebeca, que somos una mezcla, todos nosotros. Pero el racismo ya todavía está en la región. También la violencia acabamos de terminar un papel que vamos a dirigir a la gente, porque a veces la gente dice que la iglesia es demasiado callada. Callada no habla de las cosas que están, temas que tocan a la gente, ¿no? Y la violencia es uno de los temas. Entonces vamos a hacer un papel. Entonces la política, pues el abuso de autoridad de la policía o de los políticos. Todas esas cosas, ¿no? que tocan a la gente. Y también que nosotros somos pequeñas islas, ¿no? Entonces, pero pequeños países también. Cada país tiene es autónomo. Entonces, tenemos que ver que la mar del Caribe no solamente nos divisa, pero nos unen también. Porque a través del mar podemos tener comunicación. Y no solamente debemos mirar el mar como algo que divisa, pero que une también. Y también la ecología, pues, es importante para nosotros también, que las islas son islas, pues, pueden ser islas paraísos, ¿no? Paraísmo, pero si nosotros no tener la responsabilidad de cuidar las islas, pues vienen algo más feo que no podemos dejar a los demás que vienen después de nosotros. Entonces la ecología. La conferencia episcopal de las Antillas está en proceso de escoger personas para ir a la asamblea, pero todavía es inicial, no está concreta ahora. Sí, pues. Un proceso que estamos viendo en todos lados distintos, ¿no? Monseñor, que estos datos que recibís, me parece que se suman a todo lo que estás viendo y conocerás un poquito más, ¿no? De nuestro continente, de tu experiencia en el CELAM previo, y lo que ahora han reflexionado ustedes en el comité ejecutivo, ¿no? Sí, y bueno, en esto a mí me alegra mucho cómo de distintos lugares del continente se van expresando las preocupaciones, los desafíos, las inquietudes. Este análisis que les comentaba antes, que haremos entre septiembre y octubre, lo vamos a hacer a nivel continental, pero también vamos a tratar de reunir escucha por país o por región, como para que en cada lugar después se puedan tomar los aportes propios que han surgido de allí, en vistas también a desafíos particulares que pueda haber en un país o en una región, más allá de los desafíos de conjunto a nivel continental. Es muy grande, el desafío es gigante. Jesús Antonio, que vos sos biblista y que estás al frente de la Federación, ¿cómo ves en todo la palabra de Dios metida, ¿no? Como en la sangre, y metida hasta las venas de América Latina, como se dice, ¿no? Me sorprende mucho lo que dijo el Papa Francisco, que mucho de Aparecida todavía debe ser trabajado, ¿verdad?
y antes de responderte, yo quisiera preguntarle a Monseñor Lozano, a su modo de ver, ¿qué es lo que todavía está en el tintero del documento de Aparecida? Hoy, en la realidad en que vivimos, ¿Aparecida sigue siendo buena noticia o ya sí, ya ha caducado su mensaje? A mí me resuenan algunos pasajes del documento de Aparecida que todavía no han sido incorporados o asimilados. Tal vez sí a modo de lenguaje, pero no a modo de vitalidad. Por ejemplo, la iniciación cristiana. No hemos incorporado en el continente una opción por la iniciación cristiana, y la catequesis la seguimos planteando en el estilo de enseñar contenidos más que de acompañar un proceso de integración en la vida de la comunidad. Ahí veo que hay un elemento para trabajar todavía. Eric mencionaba también algo respecto del reclamo de nuestros fieles por formación y acercarse a la palabra. Bueno, no tenemos instancias diversas de acceso formativo. O tenemos una facultad de teología, o tenemos un seminario de catequesis, o alguna otra, pero nos faltan multiplicar instancias populares de formación y de acceso a la palabra. Otro tema que a mí me parece que todavía nos falta trabajar es el planteo de la conversión pastoral. Aparecida nos desafía en torno a abandonar estructuras caducas que ya no sirven para la evangelización, y en este sentido, bueno, todavía nos cuesta porque estamos, a veces por comodidad, otras veces por dificultad de una estructura demasiado férrea que se ha ido como estabilizando y anquilosando en el tiempo, y nos cuesta tener modos de vivir la fe en las comunidades que sean más espontáneos y más adecuados al tiempo en que vivimos. También lo que hace al compromiso por la cuestión ambiental, si bien ha habido un crecimiento de conciencia, y como mencionaba Jesús en Querida Amazonia, en Laudato Si, hay una enseñanza de Francisco muy, muy clara en este camino. Todavía creo que estamos lejos de compartir y asumir este sueño ecológico. Yo te diría, son como algunos de los puntos que a mí me parece que deberíamos recoger todavía de Aparecida. Claro. Yo quisiera complementar. A nivel de frutos, yo creo que, no sé si usted, Monseñor, ya está al tanto que la Federación Bíblica está próxima a realizar su 10ª asamblea plenaria, que lo va a realizar en Mar del Plata en abril del año próximo, y creo que hoy todo lo que está haciendo el CELAM viene a ser como una inspiración justo para el momento en que nosotros estamos también preparándonos. Y creo que esto que el Papa habla de promover la participación más amplia de los miembros viene a inspirarnos a nosotros para nosotros también imitar esto que se está haciendo en toda América Latina, para que cuando nosotros vayamos a nuestra asamblea plenaria, nosotros a su vez tengamos la mayor participación y el mayor enriquecimiento entre todos. Por eso creo que eso puede ser un primer fruto,
si nosotros también asumimos esto que ustedes están proponiendo a todo el continente. Y desde ya le invitamos, va a ser en Mar del Plata, así que no va a ser muy lejos, aunque va a ser frío en esa época, pero esperamos que el buen vino Tanat compense por ahí. Muy bien, yo no quiero ocupar mucho tu tiempo, Monseñor Jorge. Habías dicho que quizás a las 6, 6:15 tengas que desocuparte. Cerrando este momento, no sé si unas palabras finales, una consideración antes que vayamos completando este programita, que no creo que sea el último tampoco, ¿no? Te podremos invitar a otra oportunidad. Sí, con mucho gusto. A mí me resulta muy bueno poder plantear el encuentro en un diálogo entre amigos, así que me resulta realmente muy bueno. Algo que a mí me parece que es muy importante es reconocer que estamos en un tiempo muy particular de la Iglesia en el continente y a nivel universal. En 1968, la primera vez que un papa visitaba a América Latina y el Caribe fue Pablo VI, que besó tierra americana y abrió la conferencia de Medellín. Décadas después, el primer papa de América Latina canoniza al papa que visitó por primera vez tierras latinoamericanas. Me parece que este modo de entender estos dos signos nos ayudan a percibir que estamos en un momento en que la teología y la experiencia de camino de América Latina y el Caribe ocupa un lugar muy importante a nivel universal. En distintas reuniones que hemos tenido con obispos de otros países, incluso algunos dicasterios en el Vaticano, miran con mucha atención y con expectativa este camino que estamos transitando. De hecho, esta convocatoria al Sínodo del 2023, realizando con etapas diocesanas, nacionales y continentales, de algún modo recoge esta intuición de camino regional. Por eso creo que es un tiempo muy rico de experiencia nuestra, eclesial, pero a su vez también de un testimonio claro para la Iglesia en todo el mundo acerca de cómo caminar los diversos miembros del pueblo de Dios desde los ministerios, carismas, vocaciones, integrados en esta experiencia de ser un mismo pueblo que camina, que tiene esta dimensión profética y que quiere servir de una manera particular a la humanidad. Así que bueno, yo les agradezco este rato, les aliento en que podamos seguir fortaleciendo nuestros vínculos y bueno, en cuanto podamos armamos otro rato de diálogo. En agosto. Nos va a venir bien, ya se anotaron todos. Monseñor, muchas gracias. Gracias por este encuentro, a todos los que nos han seguido por este programa también. Muchísimas gracias, invitarlos a que participen también, comentarios en YouTube, en el Facebook, en el blog de la Federación, que lo tenemos a disposición siempre. Y nosotros tenemos como Asamblea Plenaria, como dijo Padre Jesús, en la Asamblea Plenaria Mundial, digámosle así, no es de la región solamente, de todo el mundo, que van a Mar del Plata, o vamos a ir. Y resulta ser que el lema es anunciar la palabra que es fuente de vida en estas fragilidades del mundo. Y hemos tocado las fragilidades y hay otras. El perdón, la reconciliación, esas fragilidades humanas que hay en las grietas, sociales, políticas, pero también eclesiales, humanas, pero también este deseo que tenemos de estar presentes con la palabra de Dios en todas las instancias de nuestra vida. Gracias, Monseñor Jorge, por tu cercanía, por este encuentro, por los próximos que vendrán. Jesús Antonio, gracias también. Jaime, William, Rebeca, gracias. Eric, nos estamos viendo y gracias por este momento. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.
Muchas gracias. Adiós. Adiós, muy amable. Gracias, Dios me lo cuide a todos. Hasta luego. Hasta el próximo encuentro. Pueden seguirnos en el blog fevic.org y si desean comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico comunicación@fevic.org.